No parece que les gustó a los romanos que entraran en sus tierras peninsulares estos pueblos denominados bárbaros y contrarrestaron la ofensiva aliándose con los godos. En un principio los vándalos sí que se marcharon hacia el norte de África, algunos retrocedieron hasta la Galia, con lo cual la península ibérica quedó partida, otra vez más partida, esta vez en dos mitades. En el norte los suevos y en el este y en el levante las tribus que quedaban hispano-romanas que todavía tenían la ilusión, bendita ilusión, de seguir perteneciendo al Imperio Romano. Les iba a durar muy poco. Cuando en el año 476 el último emperador de Roma fue destituido, todo el Imperio Occidental entró en una fase de anarquía absoluta. Llegaron algunos refuerzos al sur y al este de la península ibérica del ya caído Imperio de Oriente y se establecieron junto a los hispanorromanos en esta tierra. El resto de la península ibérica ya pertenecía a las tribus visigodas. Estos establecieron su capital en Toledo. ¿Recordáis hace ya muchos años, los menos jóvenes, cuando nos teníamos que aprender de memoria la lista de los reyes godos? Cuando los bárbaros del norte de Europa invadieron la península ibérica, otros bárbaros provenientes del desierto invadieron Bizancio, también la parte oriental en plena decadencia del Imperio Romano. Eran tribus convertidas a una nueva religión, el Islam. En poco tiempo, los musulmanes fueron avanzando hasta conquistar toda África hasta el norte. Ya estaba a la vista la península ibérica. Con los visigodos inmersos en una tremenda crisis económica y social, la fruta más apetecible estaba al alcance de la mano. Con la vista puesta en la península ibérica, la crisis del imperio visigodo con la muerte de su último rey y la guerra que se había desatado entre su hijo, Aquila, y Rodrigo para acceder al poder, le puso las cosas en bandeja a los musulmanes. En el año 710 cruzaron el estrecho. Derrotado Rodrigo, desde Damasco se da orden de incorporar la península ibérica al imperio musulmán. La mayoría de los visigodos deciden negociar con los musulmanes. En menos de 2 años, la península ibérica estaba en sus manos. 8 siglos. Han oído bien, 8 siglos tardamos en recuperarla. Tras derrotar a Rodrigo, los musulmanes marcharon contra Toledo y siguieron hacia el norte sin ningún tipo de problema con las antiguas calzadas romanas. En su codicia intentaron aumentar el territorio conquistado, pero Carlos Gartel los detuvo en Poitiers. Establecidos ya en la península ibérica, solo les quedaba por conquistar la cornisa cantábrica. Probablemente no tenían un gran interés debido a que era una tierra menos fértil y más arisca, más difícil de conquistar y con una orografía complicada. La leyenda de Covadonga alimentó la idea de que la reconquista era posible. Posiblemente fue solo una escaramuza en la cual un grupo de musulmanes que se adelantaron para explorar el terreno fueron repelidos por las tropas de Pelayo, que por cierto era descendiente de un rey godo, pero esa victoria, que no supuso un gran triunfo militarmente hablando, sí que supuso el crear una conciencia de que la reconquista era posible. Puede que se pregunten que por qué los musulmanes invadieron en tan corto periodo de tiempo la península ibérica. La explicación no parece demasiado complicada. Además de que pactaron con los grandes terratenientes para que conservaran sus privilegios, la situación de la población de absoluta pobreza hacía que les preocupara bastante poco quién era el invasor. Y ocurrió lo que era lógico. Una gran cantidad de la población se convirtió al Islam para obtener mayores beneficios, mejores tributos y, en definitiva, buscar una mayor tranquilidad. El Islam estaba dominado por el clan de los Omeya. Durante más de un siglo así fue y así siguió. Pero en el año 750 el califa fue derrotado y los Omeya fueron
exterminados, excepto uno, un joven de 20 años que huyó y llegó a la península ibérica. Su nombre era Abderramán. La división que había en las tribus islámicas en aquel tiempo hizo que el joven Abderramán consiguiera convertirse en mediador y poco a poco conquistar el poder. Los califas eran los jefes civiles y religiosos del Islam. La pregunta era, ¿el joven Abderramán seguiría aceptando la ley? Abderramán no aceptó al usurpador como jefe civil, pero sí acató la jefatura religiosa. Mientras tanto, un grupo de godos que habían huido tras la invasión musulmana de las tierras del sur y los naturales de las zonas astures y cántabras habían fundado un reino cristiano, y Abderramán aceptó el Duero como frontera natural. Con las fronteras marcadas, la imposibilidad de controlar todo el territorio hacía que muchos gobernadores decidieran crear sus propios reinos, lo cual creó profundas divisiones en el territorio. El mantenimiento de los gastos militares, de los gastos del Estado y de los lujos, queriendo imitar la vida que se llevaba por aquellos tiempos en Bizancio, hizo que se complicara la situación. ¿Y quién pagaba el pato? Como siempre, el pueblo llano. Empezamos a tener más problemas. Por si había pocos problemas y con España dividida entre religiones, razas y demás, nos visitaron los vikingos. Habíamos dejado el norte de la península ibérica con la creación de un nuevo reino cristiano. Y esta buena gente decidió avanzar hacia el sur hasta colonizar el norte del Duero, que estaba despoblado, iniciando lo que conocemos como Reconquista. Pero de la Reconquista, 8 siglos nos costó la broma, hablaremos en el próximo capítulo.